Saludamos también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. En Romanos 2, del 17 al 29, nos habla algo muy importante. Nos habla sobre la diferencia entre los judíos y los que no somos judíos. El apóstol Pablo aborda por decirlo de alguna manera, la hipocresía de aquellos que se consideraban judíos, o la jactancia de decir yo soy más judío y por lo tanto tengo más valor que tú, que no eres judío. Y muchos de ellos se jactaban con el conocimiento de la ley y la herencia, ¿no? Como en el caso de los judíos. Mi intención no es hablar mal de los judíos, ni que usted tampoco les tenga envidia o que esté enojados con ellos, porque si usted llega a trabajar con alguien que es judío, no le va a echar pleito. Al contrario, Dios nos habla, y la palabra nos habla de honrar a nuestros líderes, a nuestros jefes, y a orar por donde trabajamos, ¿verdad que sí? Bueno, teniendo eso en mente, pues vamos a continuar. A grandes rasgos, estos versículos nos habla de que Pablo señala que los judíos se sienten seguros por su conocimiento de la ley, se ven a sí mismos como grandes guías, pero son guías de ciegos y luz para los que están en obscuridad. ¿Se acuerda usted que el profeta Isaías escribía que muchos religiosos son ciegos, guías de ciegos? Pues lo mismo ocurría aquí con el apóstol Pablo, que nos está escribiendo en los pasajes de Romanos capítulo 2. Sin embargo, esta confianza de ser yo soy más judío que tú y yo la puedo más que tú, no basta solamente en conocer la ley y cumplir la ley del Antiguo Testamento del Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia, sino que es necesario ser hijo de Dios. Sí, pues, en el versículo 26 del capítulo 2 de Romanos, o de la carta a los Romanos, el incircunciso guarde las ordenanzas de la ley. No será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, que te condenará a ti, y con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Los judíos se consideraban privilegiados por ser descendientes de Abraham. Y lo mismo que les pasa y los pasó a ellos, los mismos nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Yo me congrego en X iglesia. Vamos a ponerlo en el contexto de nosotros. Es que yo me congrego en Casa de Oración Sinaí, y ahí sí nosotros cantamos a Cristo, no somos como los otros. Es que nosotros somos más santos porque nosotros cantamos, Señor, santifícanos hoy, mañana y siempre, y no somos los que, como aquellos que hacen sus marchas para Jesús. No, o sea, hay que tener en cuenta que no somos más que nadie, todos necesitamos de Cristo. Ahora, teniendo esto muy en mente, es esencial que los judíos, analizar, ver que los judíos se consideraban a ellos muy privilegiados por ser descendientes de Abraham, pero Pablo subraya que el cumplimiento de la ley es bueno, pero es necesario aceptar el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo? Porque ahí viene Cristo. En el Antiguo también, pero en el Nuevo vemos el sacrificio de Cristo, pero en el Antiguo también. Pero Cristo Jesús nos perdona los pecados en el Nuevo Testamento. Bueno, y todavía sigue perdonando pecados. Cualquier persona que venga a Cristo hoy o mañana y dice, Señor Jesús, te entrego mi vida, perdona mis pecados, Dios tiene poder todavía para perdonar pecados. Ahora, todo está perfecto en cuanto a los judíos, pero vive lo que profesas. Además, para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo, como ya lo mencioné. Es importantísimo que Jesús nos dé salvación. Recordemos que la salvación no viene por obras, sino por fe. No es por rito, sino es por gracia. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Doctrina básica, pero muy importante. Ahora, no porque nací en Israel quiere decir que soy salvo. No es porque soy judío o me jacto de ser descendiente de Abraham quiere decir que ya la hice y me voy al cielo.
Y aquí lo vamos a desglosar, porque Pablo menciona que pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Parece muy complicado, pero se lo explico en otras palabras. Si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, tus ritos no sirven. Así de fácil, ¿no? Si no crees que Jesús es el único que te puede dar salvación, las obras que hagas no sirven. Es necesario ser salvo por Jesús. No hay otro método, no hay otra forma. No es que los judíos sean como que el grupo VIP de Dios y que ellos se salven por sus ritos. Y nosotros todos los feitos tenemos que ser por fe y porque no llegamos temprano a la repartición. No, todos los seres humanos debemos ser salvos por medio de Cristo Jesús. Ahora, permítame leerle la segunda carta de los Romanos en el capítulo 27, pero en la Nueva Traducción Viviente, ya que nos ayuda a entender un poco mejor estos pasajes, y se lo leo. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Y aquí voy a decir algo muy interesante. En el día del juicio, los judíos no son los que van a condenar al mundo. Vamos a ser los gentiles, o en otras palabras, los que hemos nacido de nuevo. Los que somos salvos. ¿De qué somos salvos? Somos salvos del juicio de la ira de Dios. Como ya lo explicamos en nuestras cartas paulinas de todos los domingos, que yo le invito a que lo vuelva a ver y a escuchar en nuestro canal de YouTube, y si no está de más que active la campana de notificaciones y que se suscriba. ¿Verdad? Pero es importante que los que somos salvos ahora estamos en Cristo. El ira de Dios ya no está con nosotros. Los que ya no están, o los que no están con Cristo, les va a alcanzar la ira y el juicio de Dios. Los que nos vamos a ir al cielo para estar con Cristo con toda la eternidad somos los salvos. Y los que no, pues van a estar en el lado contrario, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿de qué lado quiere estar usted? Si aquí nos quejamos del calor, abajo va a estar más calientito. Ahora bien, ¿quiénes son los gentiles? Pues los que no somos de Israel, los que no somos judíos. El nopal se nos ve a la distancia, hermano. O sea, somos gentiles. En otras palabras, si hemos creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, podemos ir al cielo. Los creyentes vamos a estar del lado del que juzga, pero no seremos juzgados como ellos. Por consiguiente, vamos a condenar a los judíos que no han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo me quedé igual que usted cuando entendí este pasaje. Qué fuerte, ¿no? Porque muchas veces se tiene el mal conocimiento de decir que los judíos es el grupo VIP de Dios y que ellos se van a salvar, y que nosotros tenemos que esforzarnos mucho para serles salvos. Realmente no. Todos necesitamos de Jesús. ¿Estoy denigrando el sagradísimo pueblo de Israel? No, estoy diciendo que es necesario creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, y que cualquier persona que se arrepienta de sus pecados está en Cristo. Por consiguiente, el pueblo de Dios no es el que nace, sino es aquel que Dios tiene misericordia. No es que los judíos son descendientes de Abraham y van a ir directito al cielo. Pues Romanos capítulo 4
nos dice algo muy interesante y permítame que se lo lea. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham ¿fue circuncidado antes de creer o después de haber creído? Bueno, Dios hizo un pacto y Dios le habló y tuvo algo muy especial con Abraham, pero ¿fue cuando era circuncidado o antes de? Pues en Génesis 17 nos habla de que fue justificado por fe, cuando todavía no era circuncidado. O sea, en otras palabras, fue justificado por la fe cuando era un incircunciso. Para ser más específicos, lo dice Génesis 15. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia. Entonces, ¿por qué se circuncidó? Fue dada para él como señal de la fe que tuvo cuando todavía no estaba circuncidado, para que venga a ser padre de todos los creyentes, sean circuncidados o no. En Gálatas 3, Pablo nos dice que Dios no dice que él hizo un pacto con Abraham, con sus descendientes o con sus simientes, hablando en plural, como si hablara de muchos, sino que Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente y su descendencia en singular, la cual es Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, somos descendientes y herederos de Abraham, somos. Aunque hayamos nacido en Zacatlán de las Manzanas, si estamos en Cristo, tenemos salvación. O en Tarejero, o en donde usted haya nacido. Pero si usted y yo estamos en Cristo, ya la hicimos. Es de suma importancia la salvación, pero es la salvación por medio de Cristo Jesús. Y es aquí cuando muchos creyentes, vamos a permitirlo así, muchos cristianos o muchas personas con buenas intenciones se equivocan. Muchos creen que los judíos son hijos de Dios, pero no. Necesitamos todos nacer de nuevo. Ahora, permítame decirle algunas diferencias entre israelita, judío, mesiánico, hebreo y cristiano. Parece chiste, pero es verdad, ¿no? Israelita, judío, mesiánico, hebreo y cristiano. El israelí, el término israelí se refiere a la nacionalidad de los ciudadanos de Israel, ¿no? Independientemente de su religión, porque hay israelíes que pueden ser católicos, pueden ser judaizantes, pueden ser judíos, unos pueden ser musulmanes, y está interesante porque tal parece que tenemos traidores, ¿no? Pero también hay israelíes que son cristianos. Ahora vamos con la parte de los judíos. Un judío puede referirse tanto a una identidad étnica como religiosa. Un judío es alguien que pertenece al pueblo de Israel y por lo general sigue el judaísmo, para ser más específicos, del Antiguo Testamento. Y hay judíos ortodoxos, judíos no sé qué, y aquí y allá, y luego lo checa usted con calma, ¿no? Pero la mayoría de los judíos siguen y tienen el judaísmo tradicional que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que ya vino. Y ahí hay un problema. Ahora, vamos con los mesiánicos. Los mesiánicos son judíos que creen en Jesús, en Yeshua, como el Mesías, pero siguen practicando algunas tradiciones judías. No se consideran cristianos en el sentido tradicional, ya que buscan mantener su identidad judía, mientras algunos aceptan todavía el Nuevo Testamento. Les cuesta un poco de trabajo. Los hebreos se refiere a los antiguos israelitas originalmente, se refiere a los antiguos pueblos de Israel en aquellos años, especialmente a los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Y número 5, los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Pues los que creemos en Cristo. Así de fácil, ¿no? Ahora es un tema muy interesante porque muchas veces se llega a confundir que la música judía puede entrar en las iglesias. Y es un caso muy interesante porque no toda la música judía, israelí, mesiánica y lo que sea, puede estar dentro de las iglesias cristianas. Ok, ¿no?
¿Cuántos de los que estamos aquí antes iban a misa católica con el padre o con el cura? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que ya no está ahí, dijo. Pero la forma de cantar y la forma de la liturgia católica es diferente a la pentecostal. La liturgia bautista es muy diferente a los pentecostales, hermano. Es parecida a la liturgia y la forma de adorar de los presbiterianos a la bautista, pero dentro de los bautistas hay ramas de los más modernos que a los metodistas, o sea, que ya luego veremos esa parte. En una ocasión, Pablo y Pedro tuvieron una disputa, tuvieron algo muy interesante, ya que tenía que ver con judíos. Nos hacemos judíos, practicamos el judaísmo y nos quedamos todos bien, ¿no? Ahora, hay una exhortación del apóstol Pablo para con Pedro, porque resulta y resalta, dicen por ahí, que Pedro estaba en Antioquía. Para ser más exactos, usted lo puede leer en Gálatas 2. Y resulta que estaba muy contento y platicando y conviviendo con los hermanos gentiles, o sea, con los que no son cristianos, pero de repente vinieron unos cuantos judíos, para ser más exactos, los de Santiago, y ya, nuevamente Pedro volvió a las tradiciones judías. Y Pablo lo exhorta en Gálatas 2, del 11 al 16. Le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. En otros pasajes se habla de que había falsos cristianos que imponían prácticas judías, como el cumplimiento de la ley de Moisés, los 613 mandamientos de las fiestas judías, ¿no? Como la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de la luz, la Pascua judía y lo que sea, ¿no? Y todo eso hay que incluir el circuncidarse, ya que para estos amigos era necesario hacer cosas judías para salvación, ya que la gracia y la fe quedaban cortos. Ahora permítame leer Gálatas 2, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados porque eran gentiles, ¿no? Pero después, cuando llegaron algunos amigos judíos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso de Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi esto, le dije a Pedro, dijo Pablo, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído a Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, yo soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que he echado abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cosas de todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos hacer justos ante Dios, entonces no habrá sido necesario que Cristo muriera. Básicamente, Pablo le decía a Pedro, ubícate, enfócate. ¿Cuál es tu identidad? O eres judío y vas a seguir con todas las tradiciones judías, mesiánicas, que lo sea, o eres salvo por gracia. ¿Eres hijo de Dios? No hagas cosas judías. Si ya dejaste las costumbres que te ataban a la condenación, ya no las hagas más. ¿Cómo por qué las vas a volver a hacer? Y entran aquí unas preguntas. ¿Es malo cantar Mesías?
no es malo, porque nosotros tenemos otro contexto muy diferente. Nosotros tenemos el contexto de que sí, es el Mesías, pero viene por su pueblo redimido. No es un líder político, ni nos va a dar despensas, sino que es un líder que nos ha cambiado, nos ha transformado. Ahora vivimos para Dios. ¿Es malo aprender hebreo? No, hermano, usted puede aprender todo lo que quiera. ¿Puedo orar en hebreo? Pues siempre y cuando lo entiendas, adelante. A veces usted ni ora en español y ya quiere, bueno. Si Cristo ya te dijo y ya te dio una nueva vida, pues vive esa vida en Cristo. ¿Cuál es la identidad? La identidad es muy importante para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Es fundamental la identidad porque nos define quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Nos da estabilidad, pertenencia y propósito. Nos ayuda a tomar decisiones alineadas a nuestros principios, mientras a un nivel comunitario fortalece nuestras relaciones y sentido de pertenencia. Ahora, la identidad en Cristo es fundamental porque nos da seguridad, propósito y dirección en la vida. En Él encontramos nuestra verdadera esencia. Va más allá de las circunstancias o de las etiquetas del mundo. Saber quiénes somos en Cristo nos libera del miedo, la comparación y la necesidad de aprobación, permitiéndonos vivir con confianza y en plenitud. Nos recuerda que somos amados, perdonados y llamados a un propósito eterno. Sin esta identidad podemos permitirnos y nos podemos sentir perdidos o vacíos. Pero al comprender que en Cristo somos hijos de Dios, herederos de sus promesas y parte de su reino, vivimos con significado y esperanza, ya que solo en Cristo Jesús encontramos significado y esperanza para vivir plenamente. ¿Qué debemos hacer con las personas que creen en el neopentecostalismo? Respetarlas, invitarles a que lean Biblia y, si es posible, que se congreguen en una iglesia de sana doctrina. No hay que atacarlos. ¿Cuál es la identidad musical? Bueno, para Casa de Oración Sinaí, nuestra identidad es Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra identidad de adoración? Cristo Jesús. Cristo es el centro de nuestra oración, de nuestra música. A Él le cantamos, a Él derramamos nuestras lágrimas y sí nos contesta. A veces no, pero nosotros ya le entregamos todo a Dios. No somos israelitas, no somos judíos, no somos mesiánicos, somos cristianos. Y ya para irnos, porque usted ya tiene cara de que ya se quiere ir por la pizza. El verdadero judío es aquel cuyo corazón ha sido circuncidado por el Espíritu y no por la ley. La verdadera alabanza proviene de Dios, no de los hombres. Lo que importa es un corazón genuinamente transformado por Cristo. Lo que importa ante Dios no son las apariencias ni las tradiciones externas, sino la transformación interna. Un corazón dispuesto a seguirle. Así, nuestra verdadera identidad en Cristo no está identificado por rituales o etiquetas, sino por el cambio profundo de nuestro ser. La circuncisión del corazón que solo el Espíritu Santo puede lograr. En Cristo somos nuevos, nuestra identidad refleja su carácter, no lo que otros ven, sino lo que Dios ve en lo profundo de nuestro ser. Esta es nuestra identidad de adoración. ¿Qué le parece? Pues nada, hermanos, somos cristianos, le cantamos a Cristo. Si usted se quiere ir con los mesiánicos, luego le pasamos la dirección para que se vaya y haga todas las cosas judías, y a ver si le gusta. Si usted se quiere judaizar, luego lo vamos a ver en abril, ahí marchando, en el Zócalo, todo desgastado, afligido porque ya le dio un golpe de calor y ni siquiera salvó un alma usted para Cristo. ¿Qué le parece si se pone de pie y damos gracias a Dios?